En el gobierno de López Obrador hay muchas cosas que están mal, pero nada es peor que su manejo de la salud de los mexicanos. Y no voy a empezar hablando de la pandemia, porque su fracaso en la pandemia es tan grande que ha escondido muchas otras crisis muy graves. No perdamos de vista que este es un presidente al que le renunció el director del IMSS a los 6 meses de gobierno. Es decir, el director del principal instituto de salud pública se fue escandalizado, vio lo que venía y prefirió no ser cómplice del desastre. Su carta de renuncia fue brutal. Denunció que los manejos del gobierno generaban pasillos llenos de personas adoloridas, malos tratos, retrasos en la atención y todo esto antes de la pandemia. La salud de este país no se cura con discursos. Tenemos un presidente que habla mucho, pero planea poco. Así no se puede gobernar bien. El peor ejemplo es la creación del INSABI. Es que es muy triste ir a los centros de salud, a los hospitales y ver la situación en que están los enfermos y cómo hasta se mueren por falta de medicamentos. Para eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar. Se mueren por falta de medicamentos. Este es un gobierno que de un plumazo decidió desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo por el INSABI. Resultado, 15 millones de personas dejaron de tener Seguro Popular y no tienen INSABI. 15 millones de mexicanos. ¿Por qué pasó esto? Porque no planearon. Crearon el INSABI sin siquiera rescatar los expedientes médicos de la gente, sin protocolos para canalizar enfermos, sin esquemas para consultas. Bueno, ni siquiera era gratuito del todo. La gente descubrió que tendría que pagar cuotas de recuperación para tener acceso a las especialidades médicas. Mi hijo tiene hidronefrosis congénita. A mí no me la aceptan. Dicen que no, que entra uno en urgencias, pero que compre uno carnet y que siga, que pague uno lo que ellos aquí cobran. Mientras el INSABI nacía en crisis, el IMSS registraba niveles de quejas y desatención médica como no se habían visto en años. Lo reconocían en sus documentos internos. El clímax de la desatención fue la inundación del hospital de Tula. 16 personas murieron ahogadas. ¿Qué dijo el nuevo director del IMSS? Que era inevitable. Y quizá por encima de todos los problemas con el mal manejo del gobierno de la salud de los mexicanos está la crueldad con la que han tratado el desabasto de medicinas. El gobierno ha sido cruel con los enfermos. El desabasto estalló por culpa del gobierno. El gobierno canceló las compras a las farmacéuticas, dizque para combatir la corrupción, pero no tuvo cuidado de tener reservas de medicinas o conseguir otros proveedores. Dejó a su suerte no solo a los enfermos de cáncer, a pacientes diabéticos, psiquiátricos, con padecimientos crónicos. Y por cierto, no hubo una sola investigación por corrupción. ¿Qué hizo el gobierno? Dizque para combatir la corrupción en la compra de medicinas, un esquema de compras consolidadas. O sea, el gobierno federal iba a comprar todo. Fracasó. Y como fracasó, entonces dijo que todo ahora lo iba a comprar a farmacéuticas internacionales de la India, de China, que no sé qué. Fracasó otra vez. Y como fracasó otra vez, entonces dijo que la ONU iba a comprar las medicinas, que la ONU lo iba a resolver. Firmó un acuerdo con la ONU y fracasó. Solo pudo comprar el 40% de las medicinas que se necesitan. ¿Y por qué fracasó la ONU? Porque el gobierno de López Obrador le pidió comprar más de 1,000 tipos de medicinas que ya estaban descontinuadas. Le dimos un número de claves a la UNOPS y la UNOPS salió en el mundo a hacer adquisiciones de claves que ya no existían. Es decir, ese producto ya no se fabricaba por los laboratorios. ¿Qué hizo durante todo este tiempo el presidente? Lo suyo, mentir. Tenemos este mecanismo con la ONU y estamos ahorrando. Hasta ahora, 11,000 millones de pesos ahorrados. Está ahorrando pues porque no compró las medicinas.
Eso sigue costando vidas. Este es un problema que lleva todo el sexenio y cada que se le decía a López Obrador que no había medicinas, él lo negaba una y otra vez y atacaba que si las farmacéuticas corruptas, que si la prensa corrupta. Este gobierno cruel, este gobierno desalmado, acusó hasta a los niños con cáncer de querer darle un golpe de Estado, solo porque estaban protestando porque no tenían sus tratamientos. Y si no tienen sus tratamientos, se mueren. 10 empresas monopólicas fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños. Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, Sí, claro. de los grupos de derecha internacionales, ya con una visión casi golpista. Cuando ya no pudo seguir negando el problema del desabasto de medicinas, el presidente y sus funcionarios de salud empezaron a decir que ya la próxima semana quedaba resuelto. Nunca sucedió. Pero siguen diciendo que ya va a suceder el próximo año. Para los ilusos que piensan que no va a haber medicamentos, decirle que ya de enero a junio ya se hizo la adquisición. Aseguraron que la COFEPRIS, la comisión que autoriza qué medicinas se pueden vender, ya no beneficiaría a empresas amigas de los funcionarios. Ah, sí, bueno, pues en el primer año, el que fue candidato de Morena al gobierno de Jalisco, Carlos Lomelí, recibió contratos por más de 164 millones de pesos en sus empresas farmacéuticas. Otro tema. Antes México era potencia mundial en vacunación. Se producían vacunas contra la difteria, tosferina, tétano, sarampión, poliomielitis, rabia. Ahora México ya no las produce y también ha habido escasez de estas vacunas, de tuberculosis y papiloma. A ver, renunció el del IMSS porque vio venir la crisis. Se fue la subsecretaria de Salud denunciando malos manejos. Corrieron al de COFEPRIS por generar desabasto. Corrieron al que distribuía las medicinas porque no distribuía las medicinas. ¿Y sabe dónde lo pusieron? En el ISSSTE. Y los funcionarios que no se han ido... Los funcionarios que no se han ido. Los que no se han ido, López-Gatell, por ejemplo. Ejemplo mundial de cómo no debe manejarse una pandemia. Enemigo de las pruebas, enemigo de los cubrebocas, el que dijo que no era peligroso el coronavirus. Más de 500,000 de ciudadanos muertos. Y él a lo suyo. Echarle porras al presidente. La conducción de la epidemia ha estado acompañada por la voluntad del jefe de la nación de que las cosas se hagan bien. No nos fue tan mal. Tenemos éxito, pero la epidemia sigue. Y otro, Jorge Alcocer. Si se fija, en todas las crisis, el gran ausente ha sido el secretario de Salud, Jorge Alcocer. El médico personal de López Obrador, a quien nombró secretario de Salud, a pesar de no tener ninguna experiencia en la administración pública. El que llenó de amigos su secretaría. Y el que prefiere no decir la verdad. Que hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola. No quiero esto que pase a la prensa. No importa si no da resultados. El presidente puede regañarlo, pero no lo va a correr. Esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. Se malinterpretó, se pensó que era un regaño al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Se acuerda que al inicio del sexenio el presidente prometió un sistema de salud como en los países nórdicos? 6 años después ya se conforma con que lo atiendan bien. El sueño que quiero convertir en realidad es que al final del gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona sea atendida como lo merece. Hasta hoy, ese sueño ha sido una pesadilla.